Muy buenos días y gracias por acompañarnos en un encuentro más de esta alianza entre Frontal y el Diario Financiero. El tema que le traemos hoy día, a juicio mío, no puede ser más interesante y además creo que nos permite, durante una hora esta mañana, salirnos un poco de la coyuntura nacional que estábamos viendo para mirar cómo está el país vecino, cómo está Perú en diferentes áreas, tanto en lo económico, en lo social y en lo político. Esta mañana vamos a dedicarnos a tratar de ir más allá de estos titulares que nos llegan desde el país vecino, de cambios de ministros, de noticias digamos, de conflicto, para ver efectivamente si la economía y la política están yendo en cuerdas separadas, para ver cómo están los proyectos de inversión en el país vecino y para ver qué percepción hay de las personas que están allá trabajando con respecto al futuro del actual gobierno y de la gobernabilidad en el mediano plazo. Tengo para esta oportunidad dos invitados de lujo, pero antes quiero pedirles dos cosas. Una, que nos manden sus preguntas a través de redes sociales. Esto está transmitido por todos los canales del Diario Financiero, y a quienes están aquí en esta reunión, dentro de este Zoom, que nos manden también sus preguntas a través del chat preguntas y respuestas. Yo estaré recopilando durante el evento estas preguntas y espero hacérselas a nuestros panelistas. Y lo segundo que les quiero pedir es que consideren que esta grabación va a estar disponible después para compartirla y verla más adelante. Así que sin más, parto presentando a quienes me acompañarán esta mañana. Primero, nos acompaña desde Perú Diego Macera. Diego, bienvenido, ojalá ponte la cámara. Hola, buenos días, Diego. Diego es Buenos días. gerente del Instituto Peruano de Economía, una institución privada sin fines de lucro que se dedica a la promoción del desarrollo equilibrado y sostenido del Perú. Diego, además, es miembro para la Comisión del Desarrollo Minero Sostenible de la Presidencia del Consejo de Ministros, profesor a tiempo parcial de la Facultad de Economía del Pacífico y es columnista permanente de uno de los mejores diarios de su país, el diario El Comercio de Lima. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Nos Muchas acompaña gracias por la también. invitación. Acá estamos. Gracias también, Raúl, por acompañarnos. Raúl Benavides es anfitrión en este caso. Raúl es socio y portafolio manager de Frontal Trust Perú, por eso el fondo considérate dueño de casa hoy día. Es licenciado en Ciencias Políticas de Skidmore College y tiene un MBA en Tax School of Business en Dartmouth. Antes de unirse a Frontal Trust, trabajó como consultor de la oficina Boston Consulting Group en Santiago, apoyando diferentes prácticas. Raúl tiene esa ventaja de que tiene el fondo la mirada de ambos países. Vamos a partir por darle la palabra a Raúl, que nos va a hacer un contexto del seminario desde la mirada de Frontal, y luego vamos a ir con Diego a una presentación para terminar, ojalá una media hora, respondiendo todas sus preguntas. Adelante, Raúl. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Gracias, Merily, por la presentación. Y estoy muy emocionado de poder estar acá con ustedes y contarles que hace unos meses abrimos la oficina de Frontal Trust Perú. Y no nos volvimos locos. Más allá de la compleja situación en la que está el Perú, creemos que hay una gran oportunidad. Y decidimos abrir la oficina por dos razones principales. La primera razón por la que abrimos Perú es para poder darle acceso a inversionistas peruanos a oportunidades de inversión en mercados más desarrollados como el americano o el europeo, a través de fondos que viene desarrollando Frontal desde la oficina de Chile y desde la oficina de Miami. La segunda y más interesante es que, aunque suene trillado, las crisis siempre son oportunidades. Un país como el Perú, con más de 30 millones de habitantes y una industria financiera que aún tiene muchos espacios para crecer y desarrollarse, es una plaza perfecta para una firma especialista en activos alternativos como nosotros. Y en el ambiente político actual existen oportunidades que, bien estructuradas y con el colateral correcto, ofrecen un retorno interesante con riesgos muy acotados. Oportunidades que hace un año no existían. Al día de hoy, en Perú ya tenemos una cartera de más de 10 millones de dólares invertidas en facturas con una recuperación de 100%, y estamos viendo posibilidades en el mundo de desarrollo inmobiliario y deuda privada. Nuevamente les quiero agradecer por estar acá esta mañana y espero que disfruten de este encuentro y que la información que compartamos con ustedes hoy los anime a evaluar oportunidades de inversión en el Perú. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Entonces ahora ya vamos de cabeza a tratar de entender en el fondo qué está pasando en el país vecino. Dejo con ustedes a Diego, que nos va a hacer una presentación con algunas láminas, y luego pasamos, como les dije, a las preguntas. Diego, adelante.
Muchísimas gracias, Mari, por la presentación y por la invitación en general, la oportunidad de estar aquí y compartir algunas ideas y algunos apuntes con ustedes esta mañana, ¿no? La idea, no, yo traí una presentación breve, vamos a hablar unos 20, a lo más 25 minutos ahí, si no, Mari, me corriges, y de ahí pasamos a preguntas. ¿Me permito, por favor, entonces compartir? La idea es tratar de transmitir una visión medianamente integral sobre cómo viene la economía peruana y cómo se está comportando también la economía en función a las variables políticas. Y luego, hacia el final de la presentación, podemos hablar un poquito de algunas oportunidades y algunos espacios sectoriales, si nos da el tiempo. A ver, primero lo primero. Yo creo que hemos de 2020, obviamente, pero eso no implica que el tema haya salido totalmente de la cancha. No, todavía hay una preocupación seria por una eventual tercera ola, si bien en el Perú aún no hay indicios de que esta esté empezando. Estamos en los números todavía más bajos en muertes y en casos confirmados desde que empezó todo esto en marzo del año pasado. El avance de la vacunación, por su lado, va bien. El Perú es un país que ha podido, a pesar de haber empezado más lento que sus pares, ¿no? Fíjense, el Perú acá es la línea roja, a pesar de haber empezado un poco más lento que los pares, pudo tener una suerte de catch-up interesante, ¿no? Y ya hacia octubre, con un boost que tuvimos de nuevos cargamentos de vacunas que fueron llegando, pudimos pasar en términos de población completamente vacunada a países como México o Colombia. ¿No? Por eso acá el líder de la región sigue siendo Chile, ¿no? con Uruguay. Entrando ya a la parte netamente económica. Tenemos luego de la contracción enorme del producto durante el segundo trimestre del año pasado, y hasta ahora no he encontrado, no he estado buscando activamente algún país que haya tenido una caída más fuerte del PBI que el Perú durante el segundo trimestre del año pasado, y no he encontrado, con lo cual voy a decir la caída más fuerte del mundo, hasta que alguien me corrija, más o menos 30% del producto. Hemos tenido un proceso de recuperación sumamente bueno y mucho mejor de lo anticipado, ¿no? Ya hacia agosto de este año, la economía peruana está ligeramente por encima de los niveles que se tenían en la prepandemia, ¿no? Eso la coloca más o menos igual que Brasil, más o menos igual que Colombia, ¿no? Ahí, de nuevo, Chile aparece un buen cacho por encima. Pero digamos, el proceso de recuperación ha sido, no, luego de haber sido el más bajo del país con el golpe más fuerte, ha sido bastante interesante. Y hay algunos indicadores que nos permiten mirar con cierto optimismo hacia adelante también. De nuevo, más allá de la parte política, hay algunos indicadores que invitan a optimismo. Fíjense, esta es la evolución de algunos sectores vinculados, cercanamente vinculados a la inversión y al apetito empresarial, como son el sector construcción, productos metálicos, podemos hablar también de despacho de cemento, de pago de IVA. No, todos estos están en niveles cómodamente por encima de lo que se tenía en el 2019. Despachos de cemento y construcción están en los niveles más altos de lo que se tiene, desde lo que se tiene registro. Entonces, eso y crecimiento a doble dígito, además. Eso, de nuevo, invita a pensar de que los siguientes trimestres podrían ser un poquito mejores de lo que vamos a ver a continuación y de lo que se está calculando. Inversión privada hasta el tercer trimestre de este año, también crecimiento a doble dígito con respecto de lo que teníamos en el 2019, ¿no? Esto pinta un buen panorama. Y lo que nos está ayudando, digamos, más allá de la parte interna, ¿no? Son estos vientos de cola, ¿no? Que estamos recibiendo desde el exterior con precios de los minerales sumamente favorables, ¿no? Ustedes, Chile también se beneficia de lo mismo, ¿no? Ya con precios del cobre cómodamente por encima de los $4 por libra, ¿no? Y eso tiene una correlación obvia, ¿no? Sobre nuestra balanza comercial, sobre nuestros términos de intercambio, ¿no? Ojalá la tuviera más sobre el precio del sol, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. No, pero sin duda este es uno de los factores ¿no? que hoy nos están ayudando y esperamos que sean instrumentales también para el crecimiento del 2022.
Uno de los puntos, sin embargo, que no se ha recuperado a la misma velocidad, uno de los aspectos que todavía están pendientes y que tiene implicancias políticas y sociales serias, es esta mayor precariedad del mercado del empleo. Todavía tenemos, a pesar de que el producto se ha recuperado a niveles, como veíamos, iguales a la prepandemia, el empleo no está al mismo nivel. Fíjense en la mano derecha, esta es la población adecuadamente empleada para Lima metropolitana, ¿no? Todavía estamos con unos casi 700.000 trabajadores adecuadamente empleados menos. Y si bien el salario de los formales ha mantenido una senda positiva, ¿no? Desde poco antes de la pandemia hasta ahora estamos hablando de un crecimiento de 5%. Si uno toma los salarios totales, sí estamos hablando de una caída de casi 9%, sin ajustar por la inflación, además, esto solamente en nominal, ¿no? Con lo cual, hay una discrepancia, ¿no? Hay una falta de convergencia aún entre el crecimiento del producto y el mercado del empleo, con las consecuencias políticas y sociales que ello trae. Ahora, en línea con lo que comentábamos antes, de este crecimiento mayor, de este crecimiento fuerte que han tenido el precio de los minerales, sobre todo el cobre, el gobierno se ha beneficiado también de mayores ingresos tributarios, ¿no? Estamos hoy proyectando ingresos tributarios por la parte de minería que podrían ser para el próximo año, que podrían ser 3 veces más grandes que lo que hemos tenido el año pasado, ¿no? Eso convertiría por lejos a la minería en el principal aportante de impuesto a la renta de tercera categoría en el Perú, ¿no? Más las otras cargas adicionales que también tiene el sector. Entonces, hoy hay una discusión muy importante pendiente sobre cómo se van a utilizar estos recursos, ¿no? Si estamos pensando en ir por la senda de incrementar un poco más el gasto corriente, ¿no? O más bien reconstruir parte de la fortaleza fiscal que vimos erosionada durante el 2020 en el combate a la pandemia, ¿no? Y esta erosión se ve, creo que bien reflejada pues, en el nivel de déficit fiscal que tuvimos el año pasado, ¿no? Eso no es algo extraño, ¿no? Todos los países tuvieron déficit fiscal el año pasado fuerte a causa del COVID. El Perú no es la excepción, tuvimos un déficit fiscal de 9%. Para este año, sin embargo, de hecho este gráfico podríamos actualizarlo un poquito porque ya con las informaciones de las últimas semanas, lo que tenemos es un crecimiento, un déficit proyectado al 2021 probablemente más cercano al 4%, ¿no? Y eso nos pone un cacho más cerca de hablar ya de consolidación fiscal, pero de nuevo aquí entra la discusión sobre el uso de los nuevos recursos que esperamos recibir para el 2022 y eso todavía no está políticamente tan claro. El Perú sigue manteniendo, sin embargo, anclas fiscales bastante fuertes, ¿no? Todavía tenemos ratios de deuda sobre producto bastante buenos, ¿no? Cerca del 35, 36% ahora. No, de nuevo, es muy parecido a lo que puede tener hoy países como Chile, y bastante mejor de lo que pueden tener países como Colombia, México o Brasil en la región, ¿no? El Perú todavía mantiene un grado de inversión, estamos 2 escalas por arriba, ¿no? Hay cierta holgura ahí, pero es un tema que está empezando a surgir, ¿no? De cómo reconstruimos la fortaleza fiscal y el Fondo de Estabilidad Fiscal que usamos todo el año pasado, ¿no? Hoy eso es un pendiente importante. Por supuesto, siguiendo en la parte macro, la inflación ha sido un asunto preocupante. En el Perú, así como con otros países de la región, hemos estado cerca, pasado el 5% de inflación medido en CPI. Esto ha habido una respuesta a partir de los últimos números fuertes del Banco Central de Reserva, ¿no? De hecho, ayer en la tarde el Banco Central ha actualizado
la tasa de referencia a 2%, ¿no? Poniendo el espacio, el incremento en el Perú, uno de los más fuertes de la región, ¿no? Es casi 2 puntos porcentuales, ¿no? Junto con el de Chile, ¿no? Que también tienes ahí un espacio de 2,25 de ajuste de tasa de referencia del Banco Central. Entonces, hay, por supuesto, una preocupación por anclar expectativas de inflación hacia el próximo año. Nosotros esperamos regresar al rango meta de inflación del Banco Central, que es entre 1 y 3%, ¿no? Posiblemente hacia finales del próximo año. Ese es, obviamente, eso sí es muy contingente a la evolución del precio de los commodities que se pueda tener desde afuera. Ahora, respecto del tipo de cambio, a ver, por supuesto, el Perú, así como otros países de la región, tuvo un proceso de depreciación de su moneda durante este año, ¿no? Estuvo particularmente marcado por el nombramiento del primer ministro anterior, del señor Guido Bellido, ¿no? Y luego, en consecuencia, tuvo una caída fuerte, el tipo de cambio cayó bastante, ¿no? Se apreció cuando se sustituye al señor Guido Bellido por la señora Mirta Vázquez, ¿no? Que es la caída que pueden ver hacia inicios de octubre en la línea roja del gráfico izquierdo. Con eso, el Perú está acumulando depreciación de un poquito más de 10% durante el año. No, ahí con otros países de la región eso no está especialmente bien ni especialmente mal cuando uno mira los promedios regionales, Alianza del Pacífico. Reservas internacionales, todavía el Perú con una fortaleza macro sumamente interesante. Un poco más desde el lado ya financiero, fíjense la expansión que hubo del crédito, sobre todo a empresas, durante lo peor del año pasado, ¿no? Durante la crisis, ¿no? Esto a partir del programa ¿no? de liquidez y créditos garantizados del gobierno llamado Reactiva, ¿no? Aquí hubo unos 8 puntos del PIB metidos en este programa, ¿no? Que se pudo lograr gracias a la solidez de las cuentas macro que veíamos antes. No, yo creo que a pesar de algunas críticas que hay, creo que estas críticas son más políticamente motivadas. Creo que el programa fue exitoso para lo que se propuso. ¿No? Y hoy, de hecho, muchas de las empresas y muchas de las cadenas de pago se pudieron conservar porque este programa existió. Ahora, claro, ya entrado a mediados de este año, ¿no? el saldo, y conforme se empiezan a regularizar, el saldo de créditos empieza el crecimiento empieza a moderarse. Si uno hace un zoom a la parte de créditos hipotecarios, lo que ve es la caída obvia que uno esperaría hacia el segundo trimestre del año pasado, junto con una recuperación robusta, ¿no? hacia el tercer trimestre del año pasado, ¿no? Y este año con una suerte de moderación un poquito marcada, digamos, desde abril a julio de este año. Yo posiblemente pensaría en línea con mayores preocupaciones políticas, ¿no? Y aquí vemos el resumen del PIB por el lado del gasto que tenemos esperado en el Instituto Peruano de Economía para este año y para el siguiente. Este año deberíamos cerrar con un producto, esta proyección la tuvimos a fines de septiembre. Yo pensaría que ahora el producto este año debería cerrar un poco más alto. Estábamos con 11.7 en ese momento. Dada la información que hemos tenido en las últimas semanas, quizá estemos cerrando con algo más cercano a 12,5% o hasta 13%. Para el 2021, lo cual de nuevo es una recuperación sumamente buena luego de la caída. Obviamente es parte efecto rebote, pero parte efecto consolidación también, luego de esta caída que tuvimos en el 2020 de 11%. Pero más interesante, digamos, ya estamos mediados de noviembre, ¿no? Más interesante es ver lo que pasa, lo que podría pasar en el 2022. Aquí estamos asumiendo que no hay una eventual tercera ola no, demasiado fuerte, y que el contexto político se mantiene más o menos dentro de lo predecible. No son dos supuestos que pueden ser fuertes, pero es lo que estamos asumiendo para la proyección del 2021.
¿no? Con eso estamos esperando un crecimiento de aproximadamente 1,5, podría estar un poquito sesgado a la baja, podríamos estar hablando de entre 1,5 y 2, pero esto principalmente motiva, que es un crecimiento insuficiente en realidad para un país con el per cápita del Perú, no, y esto es principalmente motivado por una caída esperada de la inversión privada de doble dígito. Aquí hay diferentes instituciones, obviamente con diferentes interpretaciones, pero la gran mayoría de organizaciones privadas están viendo una caída medianamente fuerte de la inversión privada para el próximo año. ¿No? Las excepciones son sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que están viendo un número positivo, pero pensaría que son los únicos. La gran mayoría estamos viendo probablemente una caída de la inversión privada próximo año. ¿Y por qué? Porque las expectativas ¿no? todavía están resentidas. Esto es las expectativas que levanta la mano izquierda Apoyo Consultoría, es una de las consultoras más importantes del Perú, y a la mano derecha el Banco Central de Reserva. Tenemos una recuperación de expectativas, ¿no? Es decir, de apetito por inversión en los últimos meses, eso es cierto. Si uno mira en Apoyo, estamos todavía en un tramo negativo. Si uno mira el Banco Central de Reserva, ya estamos en tramo positivo para las expectativas a 12 meses, ¿no? Es decir, hay más gente que está interesada o que ve con optimismo los siguientes 12 meses a una perspectiva negativa. Ahora, esto es a 12 meses, si uno mira, no está aquí, pero si uno mira la expectativa a 3 meses, la imagen todavía aparece dentro del tramo pesimista, ciertamente con una mejora en el último mes a partir de este cambio de gabinete del que comentábamos. Y claro, ¿y por qué pensamos que la inversión privada puede ser negativa? Bueno, porque generalmente la inversión privada ha seguido bien de cerca la confianza empresarial del Banco Central. Esto es una trayectoria pues, del 2007 hasta el tercer trimestre de este año, ¿no? Y con un breve rezago para que pueda haber causalidad, por lo menos la correlación se sigue muy de cerca. Cuando hay caídas de la inversión privada, de la confianza empresarial, hay caídas de la inversión privada, ¿no? Esto no es nada demasiado novedoso. Vamos a hablar ahora brevemente del contexto político, ¿ya? Esto es lo que les comentaba, no quiero perder demasiado tiempo acá, pero ha habido movimiento, el tipo de cambio muy ligado a lo que dice o deja de decir el presidente o el presidente del Consejo de Ministros, y acá, por lejos, el motivo más, que más ha movido el tipo de cambio ha sido quién encabeza el gobierno, ¿no? Quién es el presidente del Consejo de Ministros, con esta subida muy fuerte cuando se nombra el señor Bellido, y esa caída del tipo de cambio bien marcada cuando entra la señora Mirta Vázquez a la PCM. Ahora, el presidente Castillo, sin embargo, está en una condición complicada, ¿no? Se registran problemas serios y constantes al interior de la propia administración, ¿no? Con cambios de ministros forzados de forma muy regular. Eso vamos apenas, como saben, 100 días. ¿No? Y hay una mayor debilidad también dentro del respaldo que podría obtener desde el Congreso, ¿no? Su propia bancada, ¿no? La bancada de Perú Libre, que es el partido de gobierno, votó partida en nada menos que en el voto de confianza de investidura de la primera ministra, ya que de nuevo denota pues una mucha mayor debilidad de parte del Ejecutivo, ¿no? Con respecto de su relación con el gobierno, y eso por supuesto complica su gobernabilidad a mediano plazo. El otro punto preocupante ahí para la gobernabilidad del presidente Castillo es que, claro, su aprobación hoy es menor que sus índices de desaprobación, ¿no? Las últimas encuestas ponen la desaprobación en algo cercano al 50%, ¿no? Y sus índices de aprobación en algo cercano al 40%. Esto difiere mucho por zona del país, ¿no? En Lima es donde se encuentra los menores niveles de aprobación, ¿no? Poco menos del 30%, mientras que en zonas del sur o el oriente del país es más sólida, 42-46%.
Esto si bien los números exactos pueden ir cambiando, estas discrepancias es posible que se mantengan entre Lima y el resto del país, es muy posible que se mantengan en el mediano plazo. Algunos apuntes políticos ya para terminar. Hay una influencia limitada desde el Ejecutivo, ¿no? en la economía en total, ¿no? Si bien el Perú tiene un régimen presidencialista, ¿no? el corazón, ¿no? de la economía está en el ordenamiento legal y constitucional. Entonces, sin el Congreso, en realidad, lo que se puede hacer desde el gobierno todavía sigue siendo muy importante, pero no estamos hablando de un daño absoluto de lo que se puede hacer desde el Ejecutivo, si es que tienes al Congreso de tu lado. No, ahora, yendo un paso más allá, ¿no? Se habla desde muy temprano de vacancia por aquí, ¿no? o disolución del Congreso por allá. Yo creo que todavía es temprano para estar hablando de cosas por el estilo. Ojalá no lleguen a suceder. Y en todo caso, la vacancia aún se ve lejana, pero creo que no es un tema que se pueda descartar. No tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen estas llamadas, ¿no? armas atómicas, ¿no? Por un lado, la disolución del Congreso que sigue de confianzas, de votos de confianza denegados, y por otro lado el Congreso tiene su arma atómica, ¿no? que es la vacancia presidencial por incapacidad moral. ¿No? Son estas dos armas que se han puesto más de moda en los últimos 5 años y que son súper peligrosas para la gobernabilidad del país. ¿No? Mi preocupación central es que podamos entrar en una suerte pues, de ingobernabilidad crónica, como han tenido otros países de la región durante periodos prolongados. Ahora, no descarto, hay que tener en cuenta que el Congreso también puede ser una fuente fuerte de incertidumbre y de mal manejo político y económico. Eso lo vimos sobre todo durante el Congreso anterior, creo que es algo que no se puede descartar tampoco para este, si bien parece que podría no ser el caso. Por lejos, para mí, el principal riesgo que tenemos en el futuro es una asamblea constituyente, aunque parece que es un riesgo cada vez más diluido. Creo que sí podríamos esperar, creo que es de esperar más exabruptos populistas, como los que hemos visto en los siguientes meses, pero siempre limitados por el control político, la propia impericia del Ejecutivo y del marco constitucional y legal. Y yo creo, para finalizar, que en realidad la principal oposición al presidente Castillo hoy por hoy es el mismo. Con eso concluyo y quedo atento a preguntas o comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy completo, muy interesante. Raúl, te pido que también te pongas en pantalla para que empecemos esta conversación. Ahí está Raúl. Partimos entonces, si les parece. La primera pregunta que uno se hace al escuchar tu exposición, y me gustaría que fuera una especie de marco para la discusión, es que hay una especie de ilusión y además experiencia en algunos países de América Latina donde la economía va por un carril y la política va por otra. Sin embargo, mirando la exposición de Diego, da la impresión de que los movimientos, incluso de ministros al interior del gobierno de Castillo hoy día, afectan fuertemente el tipo de cambio, que la inversión está siendo afectada por incertidumbre. Por lo tanto, tendríamos que descartar ese mundo donde hay dos canales paralelos. No sé si cuál de los dos quiere partir respondiéndome, quizá, Diego. Sí, tengo un comentario breve ahí. Yo creo que hay dos periodos. Mientras no se hayan puesto en discusión los fundamentos económicos más centrales de la economía peruana, no creo que se podía decir algo de cuerdas separadas. ¿No? ¿Por qué? Porque seguíamos, nadie ponía en discusión pues, los tratados de libre comercio, nadie ponía en discusión el rol subsidiario del Estado, nadie ponía en discusión seria que, oye, el cambio de constitución, ¿no? Entonces, en esos momentos sí se podría decir, había este argumento de cuerdas separadas, si bien el gráfico que enseñaba yo de confianza e inversión privada no, te decía que alguna relación existe. Ahora, creo que eso cambia un poco en los últimos meses, ¿no? Y se acentúa más esta relación entre el movimiento político y el movimiento económico, pero precisamente porque empezamos a poner en discusión buena parte pues, del sistema que hemos tenido en el Perú ¿Y tú, Diego, en los últimos 25 años. ¿Tú te refieres a cuando tú hablas de estos factores que efectivamente ponen en riesgo, por ejemplo, el anuncio de estatizar o nacionalizar el gas, la asamblea constituyente, ese tipo de temas te refieres tú? Correcto, los temas grandes, o sea, esos temas gruesos, ¿no? Que hasta hace pues 5 años eran impensables ponerlos sobre la mesa, ¿no? Hoy es algo que
que se pueden escuchar desde el Ejecutivo. Yo creo que no hay mucha probabilidad de que se ejecuten, ¿ya? Pero igual que sean un parte de la agenda del Ejecutivo, sí, ciertamente preocupa. Raúl. Meryl, yo tengo una perspectiva un poquito diferente, y lo que hicimos nosotros fue, analizamos los resultados del banco, de la Bolsa de Valores de Lima, comparado a una línea de tiempo política en Perú. Y lo que veías es que hasta la elección de Castillo, la verdad es que no había mucha relación. Cambiaban presidentes, vacaban presidentes, cerraban el Congreso y no pasaba nada. Una época en la cual... Las cuerdas separadas duraron mucho tiempo. Hasta Castillo, ¿no? Y una vez que se eligió Castillo, entramos en un momento de incertidumbre muy importante, y ahí sí parecía que se juntaban un poco las cuerdas, ¿no? Que había mucho más correlación. Hoy día, si ves lo que está pasando, por lo menos en la expectativa de la Bolsa de Valores, es que se ha estabilizado. Y yo creo que aunque parezca contradictorio, que entramos a una incertidumbre estable, mucho más parecida a lo que había pre-elección de Castillo, que a lo que hubo justo cuando entró al poder. ¿Y qué factores crees tú, Raúl, que fueron los que explican que se instale esta incertidumbre estable, considerando que, como dice Diego, efectivamente están poniendo sobre la mesa temas bien fundamentales? Yo creo que es la capacidad de ejecución que tiene el gobierno. Y eso tiene que ver mucho con lo que ha presentado Diego, del poco apoyo que tiene Pedro Castillo, y lo que ves de el Congreso, ¿no? Realmente se ha desintegrado el apoyo de Perú Libre hacia el presidente, y eso quita posibilidades de que hagan reformas importantes, y que yo creo lo más importante, de nuevo, la Asamblea Constituyente. Yo creo que cada vez se ve menos probable la Asamblea Constituyente. Ahora, esta falta de apoyo podría significar que algunos de esos anuncios más radicales no se cumplen, pero también podría significar que él no termine su periodo, que en Perú es algo bastante habitual. Ahí, Diego, Raúl, cuéntenme cuál es la percepción. ¿El mercado ya incorporó que Castillo le va a costar? ¿Lleva cuánto decías, Diego? ¿100 días? 100 días. Entonces 100 días, y ya estamos viendo un presidente con una debilidad fuerte. ¿Cuán incorporado tiene el mercado de que se va a volver a repetir la idea de un pronto cambio de presidencia? Yo no creo que ese sea el escenario de muchos en el corto plazo. El filtro para la vacancia presidencial, primero debería haber una causal, pero digamos, ya esa parte ya la superamos. Ahora la verdad que estamos transitando hacia una suerte de presidencia parlamentarista. Ahora, para llegar a una vacancia por incapacidad moral se necesitan 87 votos en el Congreso, ¿ya? Y eso de 87 de 130. Y eso no está claro que se puedan obtener, por lo menos en el corto plazo. No, hay que tener en cuenta también que el próximo año son elecciones subnacionales, ¿no? Hay elecciones para cambio de gobernadores regionales, para cambio de alcaldes en todo el Perú, ¿no? Y eso suele también mover un poco el panorama y el clima político. Le puede jugar a favor, le puede jugar en contra del Ejecutivo, no estoy seguro, ¿no? Pero ciertamente hay un recambio de fichas a partir del próximo año en que podrían cambiar el panorama. Ahora, si uno, tengo algunas preguntas acá que son ya más concretas, y la pregunta es, ¿Castillo ha sido un presidente de anuncios, o ustedes ven que ya alguna de las medidas que ha tomado afecta al sector inversión? Por ejemplo, me está preguntando acá Raquel Monge si es probable que los fondos mutuos sean congelados. También tengo una pregunta por redes sociales de cuánto Castillo efectivamente va a cambiar el sistema de AFP, y si va a cumplir su promesa de llevar al Congreso una reforma a la propiedad del gas. A ver, no sé si Raúl, si quieres empezar tú. Yo aquí... No, dale tú. Esto creo que dale. Tú. A ver, yo creo que hasta ahora ha sido más de anuncios. Ahora, también entiendo que está pues hace 100 días en el cargo, ¿no? No hay para muchos casos no ha habido un tiempo suficiente para desarrollar una propuesta, por ejemplo, integral de reforma del sistema de pensiones, que es sumamente compleja. Ahora, no ha puesto sobre la mesa muchos de los temas que nos preocupaban, por lo menos con proyecto de ley, ¿no? O con peor aún, proyecto de ley con cuestión de confianza, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, como lo que mencioné, la nacionalización del gas. ¿No? Todo esto ha quedado, creo que un poco más en el discurso por ahora, y felizmente, ¿no? Y cuando se ha tratado de
ejecutar algo un poquito más, más serio y más concreto, se han tratado de establecer algunas mesas de consenso, se han tratado de establecer algunos mecanismos de diálogo dentro del campo más regular. No, creo que todavía no se ha forzado nada demasiado radical, ¿no? Y creo que eso el mercado es lo que ha ido incorporando en las últimas semanas. Ahora, tampoco se puede descartar, porque ha sido parte de su agenda de hasta gobierno. Ahora ha sido todavía más ruido. Raúl, yo te quería preguntar, ¿cuánto de esto tiene que ver con que hay cierta institucionalidad hoy día vigente y creíble? Por ejemplo, me mencionaron varias personas el rol del Banco Central. De alguna manera, la importancia de que independiente de este ruido político, hay ciertas áreas y ciertas personas, como el señor Valverde, que tienen una fuerza importante. Sí, Velarde, que es el presidente del Banco Central de la Reserva, es una persona intachable y que además da mucha seguridad a los peruanos, por lo menos. Entonces, nosotros tenemos una visión de Velarde como casi como el prohombre peruano, de verdad. Es un nivel de idealización increíble, pero es una muestra como de la estabilidad peruana, económica peruana. Y Velarde ha sido ratificado en su puesto. Parte de eso es que las personas que lo van a acompañar en el directorio del Banco Central son personas sensatas y no son disparates, que yo creo que en un momento se puso en duda. Entonces creo que eso es importantísimo. Y ahora, más allá ese banco Central ha sido objeto de una discusión pública con respecto a su reglamento y a su composición, como en Chile, porque en Chile, yo te escucho y es algo muy parecido. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, es una persona que genera toda la confiabilidad, fue ratificado como presidente. Sin embargo, en la discusión constitucional se abre la puerta a un cambio a la manera de funcionar del Banco Central. Esa es una buena pregunta, y la realidad es que se puso en duda que siga Velarde en el comienzo de la presidencia de Castillo. Sí se puso en duda, y lo increíble fue que se ratificó. O sea, durante la campaña hubieron muchos anuncios de que era momento de un cambio, que habían otros profesionales muy capacitados para tomar ese rol, y hoy día yo creo que no se discute, y creo que el gobierno ha tenido que retroceder en algunas medidas para que Velarde se quede. Bueno, Maril, déjame complementar. Claro. Yendo más allá del tema de Julio Velarde o no, en el Perú no se ha avanzado felizmente la agenda de discusión sobre reformas profundas en el Banco Central de Reserva. En el Perú se reconoce que el Banco Central es una institución que ha hecho su labor probablemente mejor que todo el resto de instituciones públicas en los últimos 20 años, ¿no? Y aquí el principio es, si no está roto, no hay necesidad de arreglarlo. O sea, el fondo se podría mantenerse ahí. Ahora, otra cosa que me gustaría que ustedes me contaran, y que es súper importante en un periodo de inestabilidad, es cómo es primero, me gustaría saber cómo es la percepción del empresariado en Perú, qué tipo de percepción hay de ello, y también qué relación está estableciendo el empresariado con el gobierno para avanzar, como decían Diego, en mesas, en proyectos. Ahí, en el fondo, nosotros en Chile nos gustaría saber qué tipo de ajuste hay entre un gobierno de izquierda con anuncios fuertes y un gobierno y un sector privado que, como dices tú, ha tenido un rebote importante. Sí. A ver, creo que la imagen del empresariado no pasa por su mejor momento. No creo que eso es algo que compartimos con varios países de la región, ¿no? Y ciertamente hay una agenda pendiente bien importante de legitimización, ¿no? y de mejora de la imagen en el sector privado. Y creo que es parte también de lo que explica la elección de Pedro Castillo en la segunda vuelta pasada. No, respecto al trabajo que ya se está teniendo, creo que cambia bastante por sectores. Hay con algunos ministros en donde el sector privado, los gremios, se han reunido, han tenido un trabajo, ¿no? Una agenda conjunta consensuada, razonable, ¿no? Hay de repente otros sectores donde esto ha sido mucho más difícil y donde no se ha... Digamos, en el sector transportes, por ejemplo, ¿no? Que hoy tiene una gran discusión, ¿no? El ministro se ha mostrado pues, más cercano a los transportistas, empresarios también, pero los transportistas informales que están pidiendo, ¿no? Una extensión de plazos de sus licencias que ya se deberían vencer ahora, con lo cual atenta contra toda la reforma de transporte que teníamos pendiente
que ya se ha planteado en el Perú desde hace varios años. Ha habido, por ejemplo, en el caso de el otro lado, era el primer ministro, el ministro que se puso inicialmente en Energía y Minas, que más bien tuvo una actitud no receptiva, de diálogo con el sector privado. Entonces, creo que hablar de una sola cara dentro del gobierno ahorita es complicado, y creo que también es parte de la impronta de esta administración, ¿no? Que puede tener pues ministros o personas nombradas de este tipo, como puede también tener del otro, porque no se le nota hoy un norte específico, cohesionado, ¿no? Entonces hay mucha diversidad. Puedes nombrar a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva, lo cual es muy bueno, pero puedes tener nombramientos también sumamente malos, como el que está hoy día al frente del INDECOPI, ¿no? del Instituto de Defensa del Consumidor. Entonces hay de cal y de arena. Digo, pero si tú piensas en la expectativa previo al gobierno y la realidad, yo creo que la expectativa era mucho peor, ¿no? O sea, la realidad no ha sido ideal, y la relación entre los empresarios y el Estado es compleja, pero no ha sido la expectativa inicial de radicalidad total, ¿no? No ha habido un escenario todavía en que uno diga, oye, se están saliendo del marco constitucional, ¿no? Que en realidad es la preocupación de fondo, ¿no? Mientras no tengamos... perdón, Marily, si quieres intervenir. Sí, no, es que a mí me gustaría que Raúl profundizara en eso, porque muchas veces en países que hay una expectativa de un gobierno de izquierda que va a hacer cambios radicales al sector privado, pasa que hay ciertos sectores que quedan, no sé si protegidos, pero de alguna manera siguen avanzando. Me gustaría que tú me contaras cuál de ellos crees tú que hoy día generan oportunidades y que no están en la mira de lo que Diego plantea en términos de reformas que generen inestabilidad. Sí. Mira, yo tengo dos puntos que quiero compartir. Uno es mucho más micro y nos compete a lo que estamos viendo en Frontal, y el otro es un poco más macro. Entonces, en el tema de minería, por ejemplo, en minería hubo la idea de que se iba a parar la minería. Y la verdad es que el gobierno no es prominero, de ninguna manera. O sea, nadie podría decir que el gobierno es prominero. Pero cuando cerró Antamina, que es una de las minas más importantes del Perú, la reacción inicial fue culpando a la empresa minera, y la segunda reacción fue, oye, vamos y tenemos que solucionar esto porque la mina tiene que operar. Entonces, para mí, ese mensaje comenzó siendo muy malo de ataques a la empresa minera. Pero puede ser ahí, Raúl, puede haber ahí algo de lo que comentó Diego en su exposición, que de alguna manera el sector minero para el gobierno hoy día es fundamental en términos de ingresos, porque el caso de las Bambas no fue tan radical de ayudarlos a que siguiera operando esa mina, ¿no? Sí, las Bambas es una situación un poco más compleja que la que tenía Antamina. O sea, las Bambas ha sido muy cuestionado por mucho tiempo. Entonces, yo creo que había más movimiento social ahí detrás que afectaba el proyecto. Pero bueno, ese es un caso que yo creo sí ven la importancia de que sigan operando en las empresas mineras. Y no creo que eso hubiera sido una cosa que pensáramos que era así antes de que entre el gobierno. Y la segunda es en el mundo inmobiliario y con respecto a los hipotecarios. Diego mostró una tabla de los créditos hipotecarios entregados, y post inmovilización hubo un crecimiento inaudito de créditos hipotecarios. Y lo que hubo es un rebalse, ¿no? Todos los créditos hipotecarios que no se dieron durante la inmovilización se empezaron a dar en el periodo después. Y ahora está bajando en la actualidad, pero igual se mantiene muy alto comparado a los niveles del año pasado. El crecimiento mensual es muy alto en hipotecarios. La gente está comprando viviendas. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Hay mucho miedo por parte del empresariado en invertir, pero a nivel más micro, a nivel más de consumidor, la gente sigue comprando viviendas y se sigue, o sea, sigue habiendo un mercado con mucha liquidez y con muchos préstamos hipotecarios que creemos que es importante. Entonces, la pelota se sigue moviendo. Sí, y lo otro que comentaría es un tema de corto plazo que hemos visto en el mundo de facturas a través de una empresa relacionada a Frontal acá en Perú. Las facturas van muy bien, ¿no? Entonces, al final, lo que ves es que la economía, a nivel, por lo menos de empresa, sigue funcionando.
Sí. Ahora tengo dos comentarios que me gustaría, que son para ti, Raúl, que están dentro de este tema de cuán movido está el mercado y cuántas oportunidades hay. Uno es de Iván Aguilera, que dice que el mercado de renta fija está seco en Perú, que el fondo siempre ha sido un mercado más chico que Chile, pero que este minuto está muy chico. Y también tengo uno de Christopher Bosler Brown, que te pregunta, tú que estás en contacto todo el tiempo con esto, ¿cómo ven la confianza de los inversionistas en activos locales, sobre todo en tipos alternativos? O sea, ¿cómo ves tú el día a día en eso? Bueno, si quieres comenzamos la segunda. Yo lo que creo de la confianza de los inversionistas es que el inversionista peruano está muy asustado. Y al igual que me imagino el chileno, se encontró que está muy invertido en Perú. Y yo creo que ese es un riesgo y muchos están saliendo de las inversiones que tenían. Entonces creo que se ha secado mucho el mercado de activos alternativos en Perú. Eso sin duda. Y ha ido mucho dinero hacia Estados Unidos. Habiendo dicho eso, yo creo que hay oportunidades. Justamente al haber seguido mucho el dinero, hay muchos proyectos que son muy, muy buenos, que el sustento, o sea, la lógica de negocio es muy clara y que hoy día no tienen acceso al crédito. Entonces hay oportunidades para hacer negocios que hace un año no existían. Diego, tú compartes, sí, Diego, tú compartes primero este diagnóstico de que parte importante, o sea, que no una parte importante, pero que muchos capitales están dejando el país y que eso genera un escenario diferente, reconfigura un poquito el mapa de inversión. Sí, a ver, para ponerlo en números, ¿no? Hasta agosto, septiembre de este año habían salido como 13.000, 14.000 millones de dólares del Perú, que es una cifra, ¿no?, enorme, y es más o menos el equivalente también de lo que puso el Banco Central de Reserva en el mercado cambiario para mantener para controlar la volatilidad del dólar. Entonces estamos hablando de cifras sumamente fuertes, ¿no?, que han salido pues, a Estados Unidos, que han salido a Panamá, ¿no? Y ciertamente eso, digamos, movimientos tan bruscos, ¿no?, sí reconfigura el sector de varios sectores en términos de oportunidades, un poquito en la línea de lo que comentaba Raúl, ¿no? Hay momentos en donde el sector de repente inmobiliario puede ser especialmente atractivo, ¿no?, cuando hay salidas de capitales de esta naturaleza, siempre que uno confíe, por supuesto, en los fundamentos económicos del Perú. ¿No? Yo creo que el Perú tiene buenos fundamentos económicos, creo que tenemos, y creo que nuestro tipo de cambio debería tender a la baja, dado los fundamentos que tenemos. El problema, por supuesto, el tema de fondo ahorita es la inestabilidad política. La estabilidad política, y me gustaría agregarle un tema a eso antes de pasar a otra área de las preguntas que me están llegando. Tú mencionabas, Diego, que el próximo año el gobierno va a tener un cierto margen fiscal. ¿Cómo proyectan ustedes el uso de ese margen en el fondo? ¿Se va a tratar de retomar y volver a ordenar la estabilidad fiscal? ¿O ustedes creen que va a ser súper difícil manejar una población que se le va a cortar la liquidez y que va el fondo probablemente seguir infectando algunas restricciones sanitarias? Esa es una de las discusiones que menos se está siguiendo, ¿no? Porque discusión fiscal siempre es naturalmente aburrida, yo lo entiendo, ¿ya? Pero es sumamente importante, ¿ya? Porque el gobierno se ha encontrado con que de pronto va a tener ingresos pues, que nadie esperaba, sobre todo a partir de la minería, ¿no? Y se encuentra con este dilema de, oye, lo gasto, ¿no?, porque todavía hay necesidades, porque todavía estamos en periodo de recuperación, porque el mercado de empleo que mencionaba, porque queremos poner más bonos, qué sé yo, ¿no? O más bien lo uso para bajar deuda, ¿no?, o reconstruir los ahorros fiscales que nos volamos el año pasado, ¿no? Esas son básicamente las dos opciones. El gobierno ha pasado, y esto es bien importante, un decreto de urgencia, ¿no?, que son estos sistemas que tiene el Ejecutivo para saltarse la ley de presupuesto, siempre que hay una situación imprevisible, ¿no?, urgente, obviamente, y ha usado esos decretos ahora. Ha usado 2 de esos decretos por... ahora en 2021. Sí, en septiembre uno y en octubre, noviembre otro. Por cada uno por 3.000 millones de soles. A ampliar la ley de... ¿Eso en dólares? ¿Perdón? Eso, ponle 800 millones de dólares. Entre los dos suman casi un punto del PBI, 0,8 del PBI. No, entonces, y eso nos ha preocupado a varios, ¿no?, porque es una manera de saltarte la ley de presupuesto con algo que a mi juicio no está justificado. No, ellos están argumentando, oye, la pandemia,
¿no? O, oye, ¿no? Que todavía hay debilidad en el mercado laboral. Decía, pero nada de eso es imprevisible, ¿no? Todo eso lo teníamos, o sea, cuando entraste al gobierno, todo eso estaba ya clarísimo. ¿No? Entonces, sí hay una discusión bien importante ahora sobre cuál es la senda de consolidación, sobre todo porque se han suspendido las reglas fiscales el año pasado. No, por el contexto de pandemia se suspendieron las reglas fiscales, lógicamente, ¿no? En varios países hicieron lo mismo, Claro, pero el gobierno no ha puesto una propuesta que la sustituya hasta ahora. ¿No? Y ese es el problema. O sea, el gobierno ya ha tenido pues, estos 100 días que debieron haber sido suficientes para Diego, mandar al Congreso. ¿El presupuesto para 2022 cuándo se aprueba? Este mes. O sea, ahora se podría ver qué tipo de presupuesto, qué tan austero, qué tan convergente con la estabilidad fiscal viene el presupuesto, ¿no? Pero Merily, yo creo que no puedes pedirle peras al olmo. O sea, este va a ser un gobierno populista de todas maneras. Entonces, la expectativa tiene que ser esa. No es que en 100 días hayan cambiado y sea un gobierno que no vaya a ser populista, ¿no? Entonces, mi perspectiva es, sabemos cuál es el caso base. El caso base no es el caso ideal para el Perú, pero no se está tocando las instituciones de fondo y bueno, yo creo, y creo que Diego está de acuerdo, no se habla sobre los cambios radicales como la Asamblea Constituyente, ¿no? Que son los temas, yo creo que de fondo que sí podrían generar un problema grave para el Perú futuro. O sea, lo que tú dices, Raúl, es que se está haciendo la pirotecnia, que se espera un gobierno populista, pero no entrando en el fondo de cambiar el sistema. Y yo no creo que es porque no quieren cambiarlo, ojo. Creo que es porque no tienen la capacidad ni el apoyo para hacerlo. Hoy día en el Perú eso siempre puede cambiar, pero hoy día creo que no existe el apoyo para esos cambios radicales. Ahora me gustaría, para ir cerrando, hablar con ustedes de dos temas sociales de Perú que sí preocupan y que yo creo que pueden tener mucho que ver con lo que pase más adelante. Uno me llega por las redes sociales y es interesante. Que la situación de inseguridad en algunas de las ciudades peruanas es preocupante. Hace una semana se tuvo que sacar incluso los militares a la calle porque había este boom del sicariato, que bien impresionante el nivel que había tenido, la cantidad de muertes por orden, no sé, por encargo, por decirlo así. ¿Cuánto va a afectar esta inseguridad o es algo que ya está como descontado en Perú? Yo creo que a todos nos sorprendió esa disposición del Ejecutivo de sacar al ejército, de permitir que entre el ejército. Si uno ve indicadores de criminalidad o sensación de inseguridad, ciertamente son altos, pero digamos, están a niveles muy similares a los que teníamos en años anteriores. No es que haya habido un boom que creo haya podido justificar una medida de esa naturaleza. Creo que a la gran mayoría... ¿Fue más una movida política que una movida contra la delincuencia? Sí, más probablemente va por el lado de una movida política, la verdad. No vemos una causa objetiva, un cambio sustancial, material en las condiciones de inseguridad que puedan haber justificado eso, más aún pensando en que fue para Lima. ¿No? Hay algunas zonas del Perú que ciertamente están más convulsionadas, muchas de ellas por temas de protestas de mineras y de otro tipo, ¿no? y que pueden ameritar alguna intervención de parte de las Fuerzas Armadas, pero para el caso de Lima, la verdad que creo que a la gran mayoría nos sorprendió bastante esa disposición, no pensamos que haya sido del todo justificada. No sé, Raúl, si coincides. No, de acuerdo, y el Congreso tampoco piensa que es justificado. O sea, es increíble que hasta los militares del Congreso piensan que no tiene ni piernas ni cabeza, ¿no? O sea, de verdad es algo que es difícil de entender. Y es algo que además ha afectado las alianzas que tiene Castillo, porque finalmente la izquierda más moderada o moderna que está con Castillo también ve esto como un exabrupto que no hace mucho sentido y que no tiene que ver con la defensa de los derechos humanos que ellos... que es la bandera que llevan siempre, ¿no? Entonces, yo anecdóticamente no veo un incremento de la criminalidad, no lo siento, mi percepción de la gente que conozco es que no ha habido un incremento radical.
No Sí. habría sido algo así. Y lo No. segundo, que esto ameritó incluso un muy buen artículo en el diario El País que se llama Perú, el país que no quiere aprender, que hay una preocupación porque llevan mucho tiempo los niños peruanos sin clases presenciales y los gobiernos no han tenido la fuerza de volver a las aulas de alguna manera. Y eso como indicador hoy día de desarrollo, como indicador de estabilidad también es sumamente importante. Quizá ustedes nos pueden contar un poco, acá en Chile les cuento que el ministro de Educación acaba de anunciar que ya en marzo se vuelve el 100% de la presencialidad todos los colegios, lo que fue gravemente opuesto por el Colegio de Profesores, pero me gustaría un poco que ustedes nos cuenten cómo está ese tema que es tan decidor de las sociedades al final. No, es una vergüenza y yo creo que parte de la razón por la cual estamos en esta situación es porque Castillo justamente es un profesor sindicalista, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que lo apoya es justamente la gente del sindicato que no quiere volver a trabajar. Y yo lo veo así de crudo y así de real. O sea, está valorando el beneficio de los profesores por encima del beneficio de los niños. Oh, son Y 2 años, ya es mucho tiempo, ¿no? muchísimo tiempo. No, la verdad es que es inaceptable. Y hemos sido de los últimos de la región en volver a algún tipo de presencialidad, ¿no? Lo cual también injustificado. Y el ministro de Educación dijo que íbamos a empezar a retornar a mucha más presencialidad hacia marzo, y que hacia julio del próximo año esperaba casi completa. Ahora, eso fue paradójicamente desmentido por su propio ministerio. O sea, porque a veces se ve pues, que un ministro desmiente a otro, ¿no? Pero que el ministerio desmienta a su propio ministro es raro. Es un logro. Y sí, eso es una cosa nueva que no se había visto antes, ¿no? Y el ministerio dijo, no es en julio del próximo año, en nuestra meta es para marzo, igual que Chile, ¿no? En marzo regresar a casi presencialidad total completa para todos los colegios. Se están haciendo o no tomando las medidas para que eso suceda, a mí me queda poco claro, la verdad. Quiero terminar esto para cumplir con la hora, porque sabemos que en el fondo estos webinars, si son más de una hora, tampoco en el fondo logra el objetivo de tener a todas las personas con nosotros. Quiero pedirles en un minuto que ustedes nos hagan una especie de resumen de las ideas principales que han querido plantear, y si alguna se les quedó el camino porque me equivoqué yo en las preguntas, es el minuto de hacerla. Parto por ti, Raúl. Sí, mira, yo creo que el mensaje que tengo yo es que los fundamentos económicos en el Perú todavía son buenos. El Perú no ha parado de existir. Seguimos avanzando a trompicones, pero avanzando. Y esta crisis, aunque sea compleja por la parte política, abre oportunidades. Y oportunidades que de nuevo, bien estructuradas y con un colateral adecuado, pueden estar muy bien posicionadas en la curva de riesgo-retorno. Y lo último, yo de verdad me gustaría que no simplemente por el tema político en Perú se piense que no hay oportunidades, ¿no? Eso. Para mí ese es el mensaje principal. No, el Perú no se acaba porque salió presidente Castillo. Muy bien, gracias, Raúl. Diego, ¿tu mensaje final? Coincido con Raúl en que los fundamentos económicos del Perú son muy buenos y todos los indicadores reflejan esto. Hoy la preocupación central entrando al 2022 está, por supuesto, en cómo va a moverse el ambiente político, y para esto creo que la línea roja que están viendo muchos inversionistas es cómo avanza o no en la discusión de asamblea constituyente, ¿no? Pareciera que se ha puesto un poquito más de lado, ¿no? Que no se va a forzar tanto. No pareciera que este es un tema que por lo menos no está en el top of mind ahorita del Ejecutivo como para empujarlo de manera concreta. Yo creo que esta si a una cosa hay que estarle prestando atención es a esa discusión, no, porque ese es el corsé sobre el cual se mueve todo el aparato público, el corsé sobre el cual se mueven todas las decisiones que puede tomar o no tomar el presidente. Y si esa discusión empieza de nuevo a menguar, empieza a apaciguarse, no se ven algunas medidas concretas, no creo que la expectativa de crecimiento para el Perú mejora significativamente. Las condiciones están.
Quiero agradecer mucho a Diego, a Raúl y muy especialmente a toda la gente que nos ha ido mandando preguntas. Víctor Silva y algunos más no alcanzamos a contestarles, pero si ustedes mandan un mail, vamos a guardar estas preguntas, se las vamos a mandar a nuestros entrevistados por interno, porque son muy interesantes. Les quiero agradecer a los dos porque ha sido una conversación sumamente dinámica y eso no siempre se da. Ha sido muy, muy cómodo esto y espero encontrarnos pronto en otro encuentro de Frontal Trust y de FLAG. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias por la invitación.